Ok, creo que ya tú tienes el... Puedes compartir pantalla. Perfecto, exactamente. Listo. Un segundito entonces. Muy bien. Pues vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Ah, dedo arriba si me escuchan bien. Perfecto. Hay una cosa que tengo aquí que hacer antes que es importante, que compartir. Segundito que tengo que compartir el audio de... ok, perfecto. Muy bien. ¿Me siguen escuchando bien, verdad? Perfecto. Sí, yo por lo menos correcto. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Para mí es un placer hablar primero, de Verdi, porque yo adoro a Giuseppe Verdi. Para mí, Verdi es el único compositor de ópera que es capaz de sostener el género por sí solo. Para mí, el gran parangón de la ópera es Giuseppe Verdi junto a Puccini. Son los dos grandes maestros de la ópera. Hay gente que también incluye en esta cumbre de la ópera a Wagner, pero lo de Wagner es otra cosa. Se denomina ópera porque es donde su obra se adapta más al género, pero lo de Wagner es otra cosa y eso lo podemos dejar para la tertulia, porque no es, Wagner no nos va a robar el protagonismo del asunto aquí. Y luego porque Ballo in Maschera es una de las óperas mejor escritas. El propio D'Annunzio tiene una frase que la puse por aquí que dice que es la más operística de todas las óperas. Ballo in Maschera es mi ópera favorita. Es una de las óperas de Verdi que extrañamente no es tan popular como otras y sin embargo para mí es una cumbre de su género por muchas cosas que vamos a explicar más adelante. Vamos a entrar en materia. Aquí en estas imágenes primero está Buceto, que es el pueblo natal de Verdi. Al lado está el Teatro Apolo de Roma, que fue donde se llevó a cabo el estreno de Un Ballo in Maschera en Carlos, 1800. disculpa, ponlo Sí. en modo de presentación. No está en modo de presentación, pensé que estaba. Déjame ver. Ahora sí, perfecto. Ahora se ve. Muy bien. Esto es Buceto, como decía antes, el Teatro Apolo de Roma, que fue donde se llevó a cabo eh, el estreno de Ballo in Maschera en 1859. Y luego los protagonistas de ese estreno, que más adelante hablaremos de ellos, porque sobre todo por una particularidad que tienen, eh, sobre todo el tenor y el barítono. Vamos a hablar primero de qué le ocurría a Verdi en este momento. Verdi escribió 28 óperas en total, hasta hace poco eran 27 y se descubrió una hace unos 25 años más o menos. Y en su primer periodo él escribió 19 óperas. En estas 19 óperas están prácticamente sus grandes éxitos, a excepción de Aida. Eh, y luego, posteriormente, durante el segundo periodo, él solamente escribe 7. Y existe una razón para ello. A este segundo periodo pertenece precisamente Un Ballo in Maschera. Hay dos razones específicas para esta reducción en la cantidad de ópera que Verdi escribe. La primera es de índole fisiológica. Verdi sufrió de una cosa que hoy se conoce como el síndrome del estudio pasivo entre algunos músicos,
Más adelante el maestro Michael nos hablará de si, de si lo conoce o... Pero esto significa que cuando una persona, por ejemplo, un pianista, tiene una tendinitis y le recomiendan reposo, muchos médicos modernos, sobre todo en el caso de concertistas muy famosos, le recomiendan ni siquiera leer partituras, porque el hecho de leer partituras ocasiona un agotamiento en la musculatura del pianista. Pues algo similar le ocurrió al maestro Verdi. El maestro Verdi se empieza a quejar en sus cartas de que cada vez que termina una ópera le dolía mucho la garganta. Él, obviamente, mientras está escribiendo, está mentalmente cantando prácticamente todo lo que escribe. Y eso le produjo a él un agotamiento físico terrible. Él llegó a un momento en que cada vez que terminaba una ópera permanecía muchas semanas sin prácticamente poder hablar y quejándose de un tremendo dolor de garganta. Pero la segunda razón es que Verdi empieza a cambiar su manera de escribir. Verdi al principio era un hombre profundamente comprometido con la causa del Risorgimento italiano, obviamente con la música. Verdi además era un dramaturgo, pero en el caso de este compositor, sus primeras óperas, sobre todo, tenían un fuerte componente patriótico. Posteriormente, comenzó también a abordar unos aspectos específicos de la sociedad, como en el caso de Rigoletto, en donde criticaba abiertamente el abuso de la aristocracia. Y más allá Traviata, que fue, que como fue hay un ruido tremendo. Ahora, más, en Traviata, luego ocurrió también que Traviata fue un fracaso porque empezó a tocar aspectos sociales a modo de crítica de alguna forma y de reflexión sobre el momento en que Verdi vivía. Esto ocurrió en su primera época, pero también la música de esta primera época es una música relativamente, no digamos rudimentaria. De Verdi nunca se puede hablar que su música es rudimentaria, pero sí es una música menos elaborada. A medida que él, como ocurre con todos los compositores, comienza a desarrollar su propia técnica, su propia maestría y sobre todo a redondear el concepto de lo que él quería, eh, termina con esas dos óperas, Rigoletto y Traviata, que culminan la primera etapa, el primer periodo, y después empieza a buscar cierta complejidad musical. Y para ello prescinde de una cosa que no lo había hecho hasta ahora, que es del famoso corsé recitativo aria cabaleta. A partir del segundo periodo, Verdi empieza a dejar el recitativo aria y cabaleta de lado, porque Verdi antes que un compositor era un dramaturgo. Y en la medida que empezó a avanzar en su manera de concebir la ópera, él se dio cuenta que hay cosas que dramáticamente no tienen mucho sentido y que limitaban su capacidad creativa. Por esa razón, él empieza a prescindir de ese corsé recitativo, aria y cabaleta. Él ya en Traviata comenzó a buscar unos recitativos muchísimo más dinámicos, que son con un movimiento potencial en lo que se dice y con un sentido musical específico. Y esto se acentúa mucho más en una ópera como Ballo y Máscara o en La Forza del Destino. Verdi, a pesar de que era el hombre de que primo la parola, en el caso de estas óperas, cuando uno escucha los recitativos, se da cuenta que la música que Verdi escribe dice tanto o más que las palabras que están contenidas en ese recitativo. Y esto es muy importante porque esta es una de las características de Verdi que Puccini luego desarrolla en demasía incluso. Y yo creo que es una de las grandes deudas de Puccini con Verdi, una de las cosas que aprendió de cómo componer estas atmósferas musicales a través de la música, componer estas atmósferas dramáticas a través de la música, y en eso Puccini llega a unos niveles que no se llegan a ver más en la ópera a partir de allí. Este es un aspecto muy importante en Ballo y Máscara, cuando Verdi decide prescindir de todas estos corsets. Luego, ¿cómo nace Ballo y Máscara? Ballo y Máscara es hija de una ópera que jamás llegó a ver la luz, que se llama El Rey Lear. ¿Por qué razón? Porque todos los compositores tienen una obra que quieren escribir, una obra con la que sueñan.
y a la que le dedica mucho tiempo, dedica sus sueños, dedica sus proyectos. En el caso de Beethoven, él logró por lo menos ver realizada su última gran obra, que fue la Novena Sinfonía. Pero esto no ocurrió con otros compositores. Mozart no llegó a terminar el Requiem, por ejemplo. En el caso de Schubert fue aún más terrible, porque aunque él terminó su gran obra, que era el Prometeo encadenado, un nefasto sobrino que tenía la quemó. De eso podemos hablar más adelante. Así como también se supone que el sobrino quemó los dos movimientos de la Sinfonía inconclusa de Schubert, estos dos que nosotros no conocemos. En el caso de Verdi, su gran sueño era Rey Lear, era escribir una ópera sobre el Rey Lear. Y por muchas razones, por desacuerdos con el teatro La Fenice en Venecia y por otros aspectos de disconformidad con el material que comenzó a escribir, luego el libreto no le convencía, él no pudo llevar a cabo su gran sueño, que era escribir Rey Lear. Y es cuando precisamente le encargan del teatro romano, Apolo, le encargan la composición de esta ópera, que se estrenó finalmente en ese teatro. El problema de esta ópera es el siguiente. Esta ópera habla de Gustavo III. Esta ópera habla de Gustavo III, que fue un monarca sueco, al que en la obra de Verdi se le hace ver como un hombre muy querido por su pueblo, como un monarca magnánimo, dotado de una gran justicia y ciertas características similares a las que, por ejemplo, Verdi también le aporta a Don Carlos. Y luego vemos que en el caso de estos dos personajes históricos no es realmente tanto así. A Gustavo III lo querían parcialmente, pero Gustavo III era un hombre que tenía un carácter era un hombre muy inseguro, que además tenía unos arranques de carácter muy tremendos. Él cambiaba fácilmente de opinión y de parecer, era muy frívolo, era también muy afeminado, lo cual suscitaba un gran rechazo en esa época en una parte de la sociedad sueca. Y sin embargo, en el personaje de Verdi, yo creo que jamás Verdi escribió líneas más nobles para ningún tenor, como en el caso de Gustavo III. El problema de Gustavo III es que Verdi escogió este libreto previo de escribe, y luego se lo encargaron a Soma. El libreto lo escribió Antonio Soma. El problema del libreto es que el libreto plantea un magnicidio. Tiene el mismo problema que Rigoletto, que es una crítica abierta, no una crítica abierta, pero se decía que no se debería representar un magnicidio en escena porque eso podía traer malas ideas en una Italia que estaba en pleno movimiento del Risorgimento, que estaba en aquel momento todavía dominada por los austríacos, y había una gran censura al respecto. Entonces, ¿qué ocurrió con Gustavo III? Lo que tenemos aquí, en primer lugar, a la derecha, es el manuscrito original de Verdi, que todavía se conserva, del libreto, perdón, el manuscrito del libreto de Antonio Soma, cuando fue sometido a la censura. Y como ustedes pueden observar, la primera en la frente, lo primero que está tachado es el nombre. Lo primero que le eliminan al libreto es el nombre. Ocurre como también con un Rigoletto, que no se debería representar a un rey. Por eso Rigoletto, el personaje principal es el personaje de la realeza, en este caso principal, es el duque, porque no se debería representar a un rey, por lo que ello implicaba, ¿no? En este caso, con Gustavo III ocurre exactamente lo mismo. Lo primero, eliminan a Gustavo III. Y si ustedes observan, ahí se puede ver en la copia, se ven detrás unas X que están por detrás de la primera página. El libreto lo destrozaron. El libreto, la censura prácticamente le eliminó le eliminó cualquier referencia a la realeza, incluso dijo que no podía haber un baile de máscaras en una obra que posteriormente se iba a llamar Baile de Máscaras. Tampoco se podía hacer mención al diablo, que se menciona al comienzo del segundo acto, se mencionaba en aquel caso. Ahora, en la versión que finalmente se terminó de escribir, el diablo se llama el rey del abismo, pero no se podía mencionar por cuestiones de la censura. La censura en ese caso fue tremenda. Entonces, regresó el libreto y luego
Verdi y Somma se vieron obligados a transformarlo en una vendetta in domino. Así es como se llamaba la segunda versión de esta ópera que originalmente era Gustavo III. Resulta que también a una vendetta in domino el nombre tampoco tuvo mucha suerte porque precisamente después de haberlo sometido a la censura hubo un famoso atentado en Italia cuando le pusieron una bomba a los reyes, a los regentes del momento, y esto desencadenó una nueva ola de represión y entonces al final Verdi se molestó tanto con todos los nuevos recortes que tenía que hacer el libreto que al final Verdi rompió su contrato con el Teatro Apolo de Roma y se fue. Vino un tira y afloja de legal. Al final Verdi se vio obligado a hacer honor al contrato y Verdi también quería escribir la ópera. La ópera terminó al final estrenándose con el nombre que hoy conocemos, que es Un baile de máscaras. Pero el cambio más grande que aconteció en esta ópera es que en lugar de Gustavo III de Suecia, la ópera acontece en Boston. Eh, y entonces a quien al final terminan asesinando es a Ricardo, que es como se llama el personaje en la versión de Boston. Posteriormente, después de la muerte de Verdi, se volvió a llevar a la ópera a su origen en Suecia, pero incluso el mismo Verdi antes de eso dijo que él estaba bastante conforme con lo que había resultado de la ambientación de Un bailo y máscara en, en los Estados Unidos, en Boston. Luego, estamos hablando de los cantantes al principio. El primero de ellos es Gaetano Fraschini, que era un Ricardo, que fue el que estrenó el Ricardo, el que creó el personaje de Ricardo en este caso. Y Verdi tenía a Fraschini en muy alta estima, decía que era un cantante con la capacidad de cantar dolce y de cantar piano. Esto es una cosa que a mí me gustaría resaltar porque posteriormente, y sobre todo en las versiones a partir de 1950 de todas las óperas de Verdi, lo que escuchamos es un canto tremendamente verista. Y Verdi hablaba precisamente de que Fraschini cantaba un Manrico excepcional. Y se refería a esta característica de cantar piano, de cantar dolce, de cantar susurrado, de cantar suave. Eso es una cosa que todavía se reflexiona y hay un gran debate en torno a ello. Y sobre todo Muti es uno de los que insiste cómo se debe cantar, por ejemplo, Trovatore, que hay que cantar, que el mal reyendo, todo el mundo lo canta a gritos, y es una cosa que se debe cantar piano, como originalmente Verdi lo escribió. Porque Verdi tenía, como ya hemos dicho, primero el drama por delante. El prodigio vocal era una cosa posterior. Entonces, yo creo que es una cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta a nivel de estilo cuando escuchamos una versión de Verdi. Sí, a mí no me gustan demasiado las versiones veristas de las óperas de Verdi porque no tienen mucho que ver con lo que él escribió en la partitura. Luego está Leone Giraldoni, que también parece que es un Renato excepcional. Y lo más curioso es que el hijo de Leone Giraldoni también fue barítono y fue el creador de Scarpia, nada más y nada menos. Dos de los grandes roles de barítono. Yo creo que si algún barítono dice qué grandes dos roles quiere cantar usted, él escogería exactamente estos dos, los dos de la familia Giraldoni. El Renato, es Giraldone, perdón, aquí hay un error que cometí. El Renato de Un ballo in maschera y el Scarpia de Tosca de Puccini. Y luego Eugenia Julien de Jean, que era la Amelia, de la que se dice que ya estaba al final de su carrera, de hecho murió 4 años después, y hay una pequeña mención de ella que hace Giacomo Meyerbeer, de que decía que ella era una soprano que estaba entrando en franca decadencia. Perdón que aquí apreté lo que no era. Vamos a seguir. Perfecto. Ballo y Máscara es una ópera maravillosa porque Verdi, en primer lugar, le da espacio al humor. En todas las óperas de Verdi, en ninguna ópera de Verdi, nosotros encontramos elementos humorísticos. Verdi era un hombre, como dijimos anteriormente, muy comprometido, no solo con la vena patriótica, sino también con la transformación social de Italia, con la reunificación de Italia. Y en este aspecto, las óperas de Verdi son todas serias y el humor tiene muy poca cabida, excepto
en un balo y máscara. Y yo me atrevo a aventurar, porque esto es una reflexión mía, en 1959 precisamente es cuando la reunificación italiana, cuando se estrena esta ópera, es cuando la reunificación italiana realmente empieza a cobrar vida, porque todos los movimientos anteriores, cuando Cavour, por ejemplo, todo esto fracasó, los austríacos siguieron ejerciendo el dominio y de hecho Cavour fue derrotado por el Imperio Austrohúngaro. Pero a partir de allí se empezó realmente paulatinamente, también por la propia decadencia del imperio, que el imperio comienza a flaquear, se comienza a unificar Italia, se comienza a establecer el italiano como una lengua común en todo el país. Y Verdi, que al fin llega a formar parte incluso del Parlamento italiano junto a Manzoni, en 1959, cuando él compone esta ópera, yo me atrevo a aventurar que Verdi tenía un aire optimista acerca del futuro de Italia. Verdi por primera vez ve la luz, ve una salida en lo que está ocurriendo en su país. Y eso se nota en el aire fresco, delicioso que tiene un Bailo y Máscara. Bailo y Máscara no es una ópera con un drama terrible. El drama de Bailo y Máscara no es un drama terrible, a pesar de que hay un magnicidio, pero no es una ópera al uso de Verdi, sobre todo si lo comparamos con lo que venía haciendo anteriormente. Antes de Ballo y Máscara está Forza del Destino, vamos, en Forza del Destino prácticamente se muere hasta el acomodador del teatro. En el caso de Ballo y Máscara, a pesar de que sí ocurre un asesinato, el drama tiene otro tinte, es una manera muy elegante y muy elegante, muy romántica, con una serie de melodías que son maravillosas. Por eso he hecho esta pequeña lista de números que son extremadamente hermosos dentro de esta ópera. Y, ojo, me estoy dejando algunos fuera, porque para mí la ópera no tiene ningún lunar. Hay otra cosa que también es importante destacar. De lo que hablé antes de los paralelismos entre la vida de Gustavo III y el personaje de Ricardo. Hay cosas que ocurren en la ópera que tienen que ver exactamente como ocurrieron en el caso del asesinato de Gustavo III. Lo mataron con un pistoletazo. Arnakstrom se llamó el conspirador que lo asesina. Es cierto que había una conspiración desde hacía varios meses por asesinarlo, porque Gustavo III había suprimido gran parte de la aristocracia, sobre todo aquellos que no le eran afectos, que no le eran afectos. Hay una gran conspiración previo a su asesinato y eso es importante, eso se nota también en la ópera. Esa pequeña conspiración. También en la ópera, Gustavo III dice, mira, ¿cómo que no voy a ir al baile? Claro que voy a ir al baile, si ellos no se van a atrever a hacerme nada. Eso es real, eso lo dice Ricardo en la ópera, eso lo dijo Gustavo III y a Gustavo III lo asesinan en ese baile de máscaras. Y hay una particularidad muy sutil que Verdi incluyó en la ópera, que es el único personaje travestido que hay en todas las óperas de Verdi, que es el Oscar. El Oscar es un personaje que es masculino, es el paje de Gustavo III, pero en este caso de Ricardo, pero es cantado por una soprano. Y hay una velada insinuación, mucha gente dice que es una sutil insinuación a las preferencias de Gustavo III, que también tenía un paje muy especial que lo acompañaba a todos lados. Sabemos que Gustavo III, hoy en día sabemos que Gustavo III era gay. Y entonces se dice que esa pequeña concesión de Verdi a una cosa que a él no le gustaba en absoluto, que eran los personajes travestidos en las óperas, tiene que ver con una alusión detrás de la censura a la condición sexual de Gustavo III en este caso. Entonces, en materia, un breve resumen del argumento es, voy a hablar de Ricardo porque es el personaje de la ópera y es como a mí me gusta verlo, más allá que Gustavo III. Ricardo es un hombre que es amado por su pueblo. Un juez se acerca y le dice que hay una bruja que parece que está adivinando el futuro y entonces Gustavo III, en este caso Ricardo decide disfrazarse para tratar de demostrar, para ver, porque algunos piden la muerte de esta bruja. Entonces Ricardo dice, pues yo me voy a disfrazar, voy a visitarla y luego voy a tomar una decisión de acuerdo a lo que ella diga. La bruja
le lee el destino. Amelia, que es la esposa de su mejor amigo, ha visitado previamente esta bruja y la bruja le recomienda que vaya al cementerio. Esto es importante para lo que ocurre después. Ricardo va a visitar a la bruja vestido de marinero y entonces la bruja le dice que él va a morir y que el hombre que le dé la mano será quien lo va a matar. Entonces, en la ópera normalmente ven como Ricardo trata de darle la mano a la gente, nadie quiere dar la mano, y Renato, que lo ha seguido porque teme que atente contra él, justamente cuando fue a ver a la bruja, es el primero que le da la mano. Casualmente Renato es en la ópera el hombre que lo asesina. Viene un número maravilloso que se llama el Scherzo di Folia, que aparece aquí, en el que Ricardo se ríe esta profecía, pero él se ríe pero con cierto temor. Cuando se interpreta bien, se adivina el temor del propio Ricardo, a pesar de que eh, él se dice que él no tenía a la muerte, pero yo, en mi imagen particular y como yo llegué a verlo cuando me tocó interpretarlo, yo creo que sí existía un pequeño temor. Luego, él se encuentra con Amelia en el cementerio, él la sigue, tienen un dueto de amor donde se confiesan su amor, pero obviamente es un amor que no va a llegar a término porque él respeta a su mejor amigo. Su mejor amigo se encuentra en el cementerio con él porque lo están siguiendo, le da su capa y luego él se va y cuando descubren a la mujer que está con él, el propio Renato se da cuenta que es su propia esposa y él piensa que ella le está siendo infiel. Ella no le está siendo infiel. Ella está enamorada de Ricardo, pero no llega no llega a consumar con Ricardo nada de esto. Y posteriormente Renato le recrimina a su esposa, eh, incluso la obliga a ella a tirar a suerte quién va a ser de los conspiradores el que va a matar a Ricardo. Es el propio Renato en el baile de máscaras. Bueno, antes de eso viene la famosa aria de Ricardo, en la cual Ricardo decide mandar a Renato a Inglaterra con su esposa para alejarla de su vida, para no tener la tentación de enredarse con la esposa de su mejor amigo. Durante el baile, él le comenta esto a Amelia. Renato ha decidido asesinarlo en el baile y lo asesina. Y en la ópera, Ricardo, muriendo, decide perdonar la vida de Renato y darle un salvoconducto para que se vaya a Inglaterra. Esto es en la ópera. En la vida real, el asesino de Gustavo III le cortaron las manos y al final terminó ejecutado, ¿no? Y dentro de esta ópera hay números maravillosos, como son la Rivedrán, el Éxtasis, que es la primera aria de Ricardo. Al Letré, cuando deciden encontrarse todos a las 3 en casa de la bruja. El Rey del Aviso, es importante esta aria porque esta es un aria que todas las contraltos quieren cantar, pero es la primera, esta aria permitió a la primera soprano, a la primera contralto, perdón, afroamericana debutar en el Metropolitan. Fue la primera cantante que debutó en el Metropolitan Opera House, cantando ópera italiana, lo hizo cantando El Rey del Aviso, cantando La Ulrica, que es el nombre del personaje. Luego Di Tu Se Fedele, que es otra de las arias maravillosas, un arioso maravilloso que tiene Ricardo. El Scherzo di Folia, es importante el Scherzo di Folia porque es cuando Ricardo se ríe de la profecía y Caruso, se dice que fue Caruso quien añadió las risas que se escuchan con la que hoy se interpreta regularmente. Es tradicional interpretarlo con unas risas intercaladas. Lo vamos a escuchar, ese pequeño pedacito. Luego está el mejor dúo que Verdi escribió en su vida para un tenor y una soprano, que es O Qual Soave Brivido. Esto no lo vamos a escuchar, el dúo es muy largo y lamentablemente yo suelo extenderme bastante, yo creo que ya me extendió más de la cuenta. Pero el dúo es maravilloso y si tienen oportunidad de escucharlo, vale la pena que lo hagan. Después está esa área maravillosa que es Alzati eri tu. Eri tu es un área que todos los barítonos quieren cantar. Y yo siempre he dicho, si alguna vez, si yo hubiese sido barítono, creo que no hubiese dejado de cantar esta enorme y hermosa área que escribió Verdi,
para mí, de lo mejor que escribió para voz de barítono y de lo mejor que se escribió en la historia para una voz de barítono. Luego un área más se me forza a perderte hermosa, que es el área de Ricardo. Y el final del acto tercero, que tiene una particularidad que a mí me encanta porque es el baile y estamos escuchando la música tradicional del baile. Y a medida que se comienzan a acercar los conspiradores, escuchamos en los violines unas notas discordantes que dan idea de la tensión de lo que va a acontecer a continuación. Me estoy dejando fuera a Oscar, no a propósito, porque Oscar añade un elemento operático que en el caso de Verdi es novedoso y que es la otra contribución que toma Puccini de Verdi, que es la distensión dentro del drama. Ricardo, a pesar de que yo dije que esta ópera no es un gran drama, no es un drama demasiado profundo, demasiado lacrimoso, demasiado duro, es un drama muy elegante. Sí existe obviamente el elemento dramático de que se va a cometer un asesinato y se escucha en la música durante toda la ópera, pero hay un elemento de distensión que es aportado por Oscar, y esto es novedoso en Verdi. Un personaje como este no aparece con frecuencia en las óperas de Verdi. Hay alguna semblanza en alguna ópera de algún personaje que tiene una intervención limitadísima, pero es la primera vez que hay un personaje que aparentemente no tiene mucho que ver con la tensión dramática, y es lo contrario, es el personaje que relaja la tensión dramática. Después Puccini se volvió un maestro utilizando este tipo de personajes como el Goro, como los tres sabios de Turandot, para relajar la tensión dramática, porque eso al final contribuye a la creación de un clímax. Si la tensión es demasiado elevada y no hay relajación de esa tensión, el clímax al final no se produce. En eso Puccini fue un gran maestro, y por eso es que precisamente la gente termina, sobre todo las óperas de Puccini, a lágrima suelta. Yo me tomé la libertad de hacer una pequeña carnicería con los números de Ballo in Maschera, porque el problema que tiene Ballo in Maschera, el maravilloso problema que tiene Ballo in Maschera, es que no podemos escoger una parte mejor que otra. Ballo in Maschera es una ópera integral, una ópera hermosa de principio a fin, y no tiene dos compases de desperdicio. Entonces yo me tomé la libertad, y que me perdone el maestro Verdi, que no me vaya a ocurrir como en la reunión de los 27 de Verdi que se hizo en Venezuela, que comenzaron a poner fragmentos de Ballo in Maschera y empezó a echar humo el aparato donde estaba sonando. Esto es verídico. Espero que no le pase lo mismo a la computadora. Pero yo me tomé la libertad de cortar varios fragmentos con varios cantantes, obviamente muy conocidos, ustedes los van a reconocer fácilmente, de los mejores momentos de Ballo in Maschera. Entonces vamos a tener tres audiciones. Uno, con estos fragmentos, porque son partes memorables de la ópera. Como dije, me dejé fuera el área de Amelia, también me dejo fuera el dúo de Amelia con Ricardo, que los tienen que escuchar aparte porque son números memorables, pero se hacía demasiado largo. Luego vamos a escuchar Ma se me forza perderti y la transición al baile de máscaras, y luego toda la escena del dueto durante el baile de máscaras y el asesinato de Ricardo. Espero que lo disfruten y espero que el sonido nos ayude. Primero la selección. Mira, Dime. Jenner se quedó pendejo ahí, ¿viste? Bueno, Muy bueno. Vamos a escuchar. La l'estasi raggiante di pallore e qui solar d'amore la sua parola solar d'amore amore c'è nascere tu puoi gemma
balletti e si scherzi, ma la vita più cara non è. Calmagnano di momento.
Bueno, esta es la primera selección. Vamos a escuchar el resto. Perdón, esto que vamos a escuchar, lo voy a trazar nuevamente. Esto es José Carreras debutando Bailo en Máscara en el Metropolitano Opera House. Se fue otra vez. Aquí.
Bueno, ese fue José Carreras y luego nos queda el final. Si está muy largo, podemos hacer una pausita y escuchar el final o escuchamos el final directamente. Ustedes me dicen. Levanten así los que quieran escuchar el final. Dele, estamos en la barca. Ah, bueno, vamos a terminar entonces. Esto es una maravilla lo que viene a continuación. Sei quella dello scritto. La morte che m'accerchia. Non penetra nel mio petto il terrore. Fuggite, fuggite, oh che tradito cadrete qui. Rivelami il nome tuo. Oddio, non posso. E perché piangi? Mi supplica territa, onde cotanto senti pietà della mia vita. Tutto prezzo, tutto il sangue mio darei. Invanti sei amore. Quell'angelo tu sei. Tu si trova in lacrime, piedi tuoi da terra. Tu vita dell'incognito, la vendetta il ferro. Domani, sai seguire. So temer la morte, perché di lei più forte l'anima che mi leria delle tue divino amore. Salvati voi, domani con Renato andrai dall'addio tuo cielo, mischiando il cuore, ma partirai, addio. Mischiando il cuore, ti lascio a bella ancora una volta addio, l'ultima volta.
sorte rispettato il suo candore. A novello in carco asceso tu con lei partir Grazia mio, Signore, qui sono tutti assolve il mio perdono. Bueno, díganme si esa vaina no es una maravilla. Bueno, primero que nada, yo pido un aplauso para Carlos. Tremenda presentación, Carlos, de verdad. Excelente. Muy, muy buena. De verdad que sí. Excelente. Bueno, pueden abrir todos sus micrófonos y comencemos la conversación. Bueno, maravilloso, Carlos. La verdad, una presentación extraordinaria. Y me hiciste recordar que tuve la suerte en el año 81 en la Ópera Garnier de ver en su buen momento a, ¿cómo se llama? El español. Carrera. A Carrera. A Carrera, sí. Perdón. José Carreras. Sí. A José Carrera. Sí. Y quería preguntarte, tú hiciste mención de una soprano americana, afroamericana,
que fue la primera en debutar en la Met. Sí. ¿Quién fue ella? No fue, por supuesto, mucho antes que Leontine Price. Sí, exactamente. Eso fue en 1948, me parece. No tengo el nombre conmigo porque lo anoté y después se me fue. Pero fue Se llama Marian Anderson. Marian Anderson, exactamente. Fue la primera Pablo. cantante en el Metropolitan y cantó ya al final de su carrera. Cantó, porque no la dejaban cantar, por afroamericana. Cantó la Ulrika Marian Anderson, una voz de contralto. Sí, cómo no, Marian Anderson. Ok. Y otra pregunta. Gracias, Pablo, porque a mí se me había olvidado el nombre de la soprano, lo noté y no me acordaba de la contralto. El papel de Oscar no lo hizo nunca en el año 1859. ¿Cómo se llama? Castrati. Un castrati. No. Castrato. No. Castrato, sí, castrato. Sí, no. Era un papel que Verdi escribió especialmente para una soprano, pero no una soprano de coloratura. Exactamente. Una coloratura. Y una soprano que tenga ligereza en la voz. Correcto. El Saper Borresti y el de primer acto son de mucha ligereza. Claro. Y después está el otro, ella tiene dos áreas. Sí, la de primer acto. Y la del segundo, la del tercer acto. Sí. Oye, quería hacerte un comentario, Carlos. Cuando me dijiste o cuando nos comentaste en la presentación del humor, sí. Hay una cosa en Baile de Máscara que a mí me parece formidable. Es terrible, pero es formidable. Que es en la escena del Camposanto, cuando los conjurados ya descubrieron el asunto o están por descubrir, y entonces Verdi le pone eso que suena tan de humor. Que es el tema de los conjurados de toda la ópera. Y que se va a repetir y se va a repetir y se va a repetir. Porque es la forma como los conjurados le dicen, óyeme, sea Gustavo o sea Ricardo, sabes que tú estás jodido, ¿no? Sí. Esa escena, yo como director de coro, me gusta mucho porque ese es el coro cantando con los conspiradores. Y es una escena no solamente de cómica, pero es una escena de burla. Se está burlando de Renato, que está teniendo una cita de amor con su esposa. Claro. Y mira, ahí tengo una anécdota de eso, esto para terminar yo lo que a mí me toca, del tenor Aquiles Machado. Cuando yo canté Bailo y Máscara, yo le comenté a Aquiles Machado que siempre, a mí me tocó un barítono extremadamente alto. El Renato que me tocaba a mí es muy alto. Y en esa escena, Renato le da su capa a Ricardo para que Ricardo se pueda escapar y no lo descubran los conspiradores que lo quieren matar. Entonces, claro, cuando a mí Renato, aquel hombre enorme, me da la capa a mí, que yo mido unos 68, 67 con la edad, yo le comento a Aquiles Machado, oye, ¿sabes que yo me sentí como Iti cuando le ponen la manta? Y entonces Aquiles Machado me cuenta que una vez él se fue con su hermano y con otro amigo en común, que es un jodedor, que se fueron a Italia porque él tenía que cantar Bailo y Máscara. Y entonces, en uno de los ensayos, el Renato que a él le tocó también era enorme, le pone la capa a Aquiles Machado. Y entonces él empieza a caminar hacia él de la escena y ellos que estaban entre cajas, él escucha que uno le dice al otro, mira, allá va Renato agachado. Mira, Carlos, otra cosa más, ¿no? Recuérdame, había algo como misterioso que hablaban de Verdi, porque decían que las letras que conformaban el apellido Verdi tiene que ver con Vittorio Emanuele Re Italia, Re Italia. Sí, eso es porque era la época del Risorgimento. Es decir, en ese momento Italia, sobre todo
Venecia, Nápoles, prácticamente toda Italia estaba en manos del Imperio Austrohúngaro, excepto Cerdeña y Sicilia. Me parece que Sicilia estaba en manos de los catalanes. No sé si todavía en esa época, pero toda Italia estaba en manos del Imperio Austrohúngaro. Y entonces, Vittorio Emanuele era el rey que los italianos querían en lugar de quien era el regente en aquel momento. De hecho, algo que se me olvidó comentar, la bomba que pusieron, que evitó que se estrenara, que se hiciera Ballo en Máscara en 1858 y se hizo en 1859, se la pusieron a Napoleón III, que era el regente de Italia en ese momento. El nombre de Verdi era un acrónimo para protestar contra la dominación del Imperio Austrohúngaro, pero eso fracasó, ese movimiento fracasó en un principio y después se volvió a levantar precisamente sobre 1858. Y es en el 59 cuando realmente surge, cuando realmente se consolida el resurgimiento italiano, porque la primera intentona prácticamente el Imperio Austrohúngaro no hizo ninguna concesión. Después se ve obligado a hacer concesiones. Y es precisamente en ese año, el año que se escribió Ballo en Máscara, en 1859. Yo creo que eso es personal, eso no lo encontré yo en ningún libro. Pero yo creo que el aire tan fresco de Verdi escribiendo esa ópera tiene que ver con el optimismo que se respira en Italia a partir de 1859. El momento político. Carlos, una pregunta. A mí me pareció bellísima las áreas que cantó Carrera, sobre todo la primera, espectacular. Tremendamente difícil. ¿Es esa la voz que tú crees que le gustaba a Verdi? ¿Lo pusiste por eso? A ver, lo puse primero porque Karajan, por ejemplo, comentó en algún momento que la voz para cantar Verdi era la de José Carreras. José Carreras no era un gran músico. De hecho, aquí se equivoca. Entrando en el área, se equivoca, se mete antes, sí. Y se equivocaba con frecuencia. También en el West Side Story de Bernstein se equivoca. Eso, horrible. Claro. Sí, pero Carrera, en algún momento Karajan dijo que la voz para cantar Verdi era la de José Carreras. Y José Carreras grabó una antología de arias de Verdi y son impresionantes. Lo que él graba es hermoso. Y en este momento que Carreras canta está en un momento estupendo de voz. Entonces por eso lo puse, porque me gusta, haciéndole honor a José Carreras, que él no tuvo él fue un gran tenor, pero es difícil escuchar grandes momentos de Carreras. Este debut en el Metropolitan de Ricardo de Carreras es maravilloso. Luego, quería comentar esto por los cantantes porque me parece importante. Puse a Pavarotti porque Pavarotti tiene dos roles excepcionales en Verdi, incluso mejor que Rigoletto, porque en Rigoletto a mí me parece que a veces a Pavarotti le falta como esa pequeña maldad que tiene un poco el Duque de Mantua, que son el Don Carlo y el Ricardo de Ballo en Máscara. El Ricardo es un personaje muy noble, es un personaje que no tiene un pathos muy profundo él en sí mismo. Él está enamorado de Amelia, pero esa es su única tragedia en la vida. Él es feliz, el pueblo lo quiere, es decir, no es Manrico. No es Manrico que le pasó de todo, que le quemaron al hermano, después le matan a la madre, después cuando se arrecha y dice a las armas lo meten preso. Y entonces el Manrico le pasa de todo, es distinto. Entonces, Pavarotti en este rol, su voz es esa pureza que él tiene, porque yo considero que Pavarotti es un cantante instintivo, él no era un gran músico, pero él es como Messi, en el caso de los que les gusta el fútbol, que tenía ese instinto maravilloso para cantar como los dioses cuando había que cantar como los dioses. Guillermo. Mira, una preguntita, porque yo tengo dos grabaciones de Pavarotti con baile de máscara. Una con Katia Ricciarelli y otra con Aprile Millo. Bueno, una como Ricardo y otra como Gustavo. Exacto, esta era la de Gustavo. Y la que tú presentaste es la de Gustavo. A mí me parece que las dos son maravillosas. Yo, bueno, obviamente yo quiero mucho a Pavarotti, pero y sin embargo lo critico. Sin embargo, si yo te preguntara a ti, ¿cuál de los dos Pavarottis te ha parecido mejor? ¿Ricardo o Gustavo? Ricardo. Ricardo. Sin duda. El primero.
El primero. Sin duda, pero lo que pasa es que yo esa versión no la encontré con buen sonido para la presentación. Por cierto, quiero decirles que el sonido mejoró formidablemente en esta. Es un trabajo técnico, señor, hecho con antelación. Sí, no, ya yo hubiese querido tener este sonido para Franco Corelli. Pero afloje los billetes, afloje. Vaya, Usted sabe que el Dígame, dinero mueve pero hay que todo. pagar. díganme cuál fue que ahí voy. Yo he tenido la suerte de oír a los tres, a Pavarotti, a Plácido y a Carreras en el rol de Ricardo. Qué maravilla, Pablo. Y para mí personalmente el de Carreras era el más completo. Sí, yo Como Ricardo. Vocalmente Pavarotti era, como ya sabemos todo, la perfección vocal y Sí. una pureza en su voz increíble, pero como papel completo, el de Carreras se lo vi en Italia con la Ricciarelli y con Cappuccini Qué maravilla. de Renato. Renato era una maravilla. Se dijo que Carreras y la Ricciarelli tuvieron su cosita. No, sí, eran amantes. Sí, ellos exactamente, ellos fueron pareja. Eran Y amantes. después la Ricciarelli Cappuccini siguió adelante. Mira, yo le oí a Piero Cappuccini un Renato ahí en el ¿dónde? Creo que fue, si estuviera aquí mi amigo Ramón, creo que fue en el Municipal. Oh Dios, oh Dios, porque yo tuve la suerte de escuchar a Prince Milo haciendo este rol. Sí. yo de la Amelia. vi a Prile Milo pero ya en el Teresa Carreño como un Carlos, concierto. una pregunta, Carlos. Dime. En el video que sale Bergonzi Sí, cantando, la Amelia es Gabriela Tucci. sí, Ah, exactamente. porque yo nunca he visto ningún video de la Gabriela Tucci, Sí, sí. que acaba de fallecer ahora. Exactamente, falleció recientemente. Sí. Esta es otra pregunta, que vi algo. No, una sugerencia que quiero darles a todos. En la escena donde canta Scherzo Folia, Sí. que es la risita, si quieren oír la perfección en eso, hay una grabación de Gilly cantando eso, que es una maravilla. Esa es la que más me gusta a mí, pero el sonido para el Zoom Claro. era ella muy antigua. Pero que Gilly hace con ese es una maravilla. Mira, Gilly a mí me salvó la vida, yo lo comenté hace 2 Zooms aquí. Gilly a mí me salvó la vida más de una vez. En esos momentos en que tenía que cantar una ópera y estaba perdido, siempre me fui detrás de Gilly y siempre Gilly tenía la respuesta. Claro. Era la perfección en el canto en ese sentido. Técnicamente, Gilly sabía exactamente lo que había que hacer para cantar una ópera como se debía. Y la interpretación que tenía ese hombre, una cosa. Sí. Tengo una anécdota también que me dijeron, cuando yo en Italia, me dijeron, que no sé si esto es verdad, si esto es apócrifo o es verdad, que cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando se ponía ballo en máscara en Italia, cuando Ricardo dice, rivedrà in Inghilterra, Sí. y no decía en Inglaterra, decía rivedrà la sua patria, para no decir Inglaterra en Italia, porque estaban enemigos, estaban en guerra. Italia decía, Sí, exactamente. rivedrà. Porque el original es ese. Así, Renato rivedrà l'Inghilterra e la sua sposa lo seguirá. Pero Inglaterra decían a la sua patria, para no decir la palabra Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjate, no, eso no lo sabía. Qué maravilla. Sí, eso me lo dijeron en Italia. Yo no sé si me lo dijo el maestro de canto mío, Arrigo Pola. Que eso ¿Tú estudiaste con Arrigo Pola?
Yo di clases de canto con Enrico Pola por 2 años. Wow, pues ese señor es una leyenda. Oh, ese señor era... Ese Y era señor, increíble, era un excelente maestro de canto. increíble. Yo di 2 años con él allá en Módena. Wow, qué maravilla. Yo, igual que tú, Carlos, para mí Vale Máscara es mi ópera preferida. El único problema mío es que yo era tenor ligero y yo hacía Barbero de Sevilla, yo hacía Don Pascual, las óperas mozartianas y nunca, nunca pude. Yo cantaba la romanza, la contaba la romanza para divertirme, pero no era, Claro. no era mi voz. Bueno, a mí me pasa lo mismo con Turandot. Yo no soy un espinto de verdad, entonces Turandot a mí me queda un poco lejos. Sí, porque Y es puedes otra cantar ópera. La romanza la puedes cantar. El Sí, problema yo le he hecho las dos. El problema es toda la los ópera. enigmas. Los enigmas. Eso es lo que- Exactamente. lo que pensaba. Y el dúo del Y el final, dúo final, que el pesa dúo mi final. exactamente, ese es el problema. Pero Barlo sí tuve la fortuna de cantarla y el día que terminé la función dije, me puedo morir. Es una maravilla. Es una maravilla. Barlo es lo más delicioso que Mira, tuve para tenor. y el público opinó lo mismo. Sí, no, afortunadamente me fue bien. Carlos, a que yo sé cuál es tu frase preferida de Ballo. Arrivederci, amén. Claro, ¿Verdad o no? claro, exactamente. Eso es eso es el tope. Eso es el tope. la más linda de todas. Eso viene después de la romanza. Después de la romanza, cuando le dan la nota de las que diga que no venga, que te van a, y él canta que tengo que volverla a ver. Y eso acaba en un si bemol. Exactamente. Y la natural, que es una maravilla. Ahí seduce el tenor. Sí natural, canta ahí. No, bemol. En Es esa, bemol. sí, yo creo que es natural. Es un si bemol. Sí, un si bemol. Es probable que sea un si bemol. Natural que ustedes discutan. Si fuera así natural no se puede hacer. Si fuera así natural no llega porque después de la romanza no se puede hacer. Después de toda la romanza es verdad. Pero la voy a buscar porque ahora tengo mis dudas. Sí, creo que sí. Yo tengo la partitura, mira. Mira. Sí, es un si bemol. Es si bemol. Si bemol. Mira, entonces, una pregunta. Entiendo de la disertación de ustedes que la mejor versión que se puede escuchar de todos los tiempos de Ballo y Máscara es de Gigli. Yo no sé si existe, Carlos, existe una grabación completa de No. Existe solamente el scherzo di follia. Y más se per forza Más se me forza a perderti, exactamente. No sé ni siquiera si el Dituse Fedele está de allí. No estoy seguro, pero creo que no. Pero él lo haría completo, pero no quedó grabado, digo yo. Es una... Seguramente. A veces en vivo, pero no Sí. una grabación de Gilly completa de... No. Yo tampoco creo. No. Yo tampoco creo. No, si ustedes no creen, yo tampoco. También quien lo canta muy bien, quien tiene muy bien es Bergonzi, lo canta muy bonito también. Sí, por eso quise poner el fragmento de Bergonzi. Sí, Bergonzi. Porque... Para mí personalmente, lo que Bergonzi, pobre en escena, no tenía gracia. No tenía carisma. No tenía carisma, no tenía gracia. Incluso era mejor actor que Pavarotti, pero no tenía carisma. Exacto, sí, la voz de Bandera, yo siempre digo a todos los cantantes, a todos los tenores que están empezando, que la voz que tienen que oír es a la de Bergonzi, porque es una clase de canto, es una clase de canto. Y es una clase de cantar Verdi, no hay nadie que cante mejor Verdi. Exacto. Yo una vez llegué, el maestro mío, Enrico Pola, nos llevó a su estudio, a Parma, a dar un concierto, y a mí de estúpido, de niño, de que tenía 20 y pico de años, llevé Cuando le será el Plácido. Es que parece fácil, no, y es lo más difícil que hay. Sí, es una línea de canto que es horrible. Y cuando, imagínate, en Parma, y después me dijeron, la gente vinieron a verme atrás y decirme, pero ¿qué va? Como la de... Pues, una vez Aquiles Machado me dijo, eso mismo. Es lo más difícil que hay, pero es para la gente joven, como en aquel tiempo, decía, además que tiene un la bemol, no importa, pero es imposible de cantar. Yo nunca olvidaré un comentario que me hizo, o sea, que hizo el maestro Plácido Domingo,
y que se lo repitió, se lo dijo a Aquiles Machado, porque Aquiles Machado coincidió con Domingo, él iba a cantar un Verdi, y entonces él le decía, maestro, estaba empezando Aquiles, ¿no? Pero ya cantaba muy bien, y le dijo, maestro, ¿qué puedo yo cantar de Verdi? Sobre todo, porque él estaba haciendo La Mía Letizia en ese concierto, porque yo considero que es lo más ligero, y le dice de Domingo, lo más ligero que tiene Verdi es la tapa del piano. Ustedes aquí, todos los que están aquí, todos son venezolanos. Todos son venezolanos. Sí, sí. La mayoría. Déjeme decirle que yo hice mi debut con el Gastón de Traviata y el Alfredo era Rubén Domínguez. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Que era, déjeme decirle, tendría otros problemas, tenía su problema de no era muy buen músico, era un poquitico alocado, pero en voz se llevaba a Plácido, a Pavarotti y a Carreras. De hecho, era cover de Carrera. Único. Y después le hice el Spoletta cuando él vino a hacer aquí el Cavadarossi. Wow. Lo mencionamos la semana pasada a Rubén. Una maravilla de voz, una maravilla. Sí, así es. Y te iba a preguntar, Carlos, si después de que él hizo aquella ida, que fue lo que yo te comenté, que él hizo una ida en Chicago muy buena, ¿qué pasó con Rubén Domínguez? Que era esa tremenda voz. Mira, yo no sé qué pasó, porque después él vino a hacer Turandot en Venezuela, con Gina Dimitrova, y ya no estaba bien. Ya Domínguez no estaba bien. No sabemos qué ocurrió. Eso. A ver, los cantantes tenemos muchas crisis y a veces salimos y a veces no. Yo también me tengo que ir. Tengo que decirle a todos que ha sido un placer. Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ha sido un placer y hasta la próxima. ¿Okay? Mira, bueno, Pablo, ve preparando tu exposición. Exacto. Por favor, Pablo. Buenas noches.